hoy el tema central es los retos de la salud mental para los emprendedores, o sea, emprender y los grandes retos de salud mental. Yo creo que es algo que nos interesa muchísimo. Entonces, nada, Tavo, adelante. Pues Juan, una vez más agradecerte por la invitación y obviamente tener la posibilidad de compartir estas experiencias personales, como lo que contabas de Carvajal ayer y la que vengo yo a contar también desde mi experiencia personal. Pues creo que es el primer paso para entender que efectivamente hablar de salud mental es hablar también de la vida cotidiana, ¿cierto? Ahorita lo contabas, pues, segundo país del mundo en presencia, que habla de salud mental en el mundo, pero es que realmente hablar de la experiencia humana es hablar de salud mental de alguna manera. Entonces creo que me parece súper pertinente pues, que hayas llamado eso como a la mesa, contarte un poco de lo que hago y de lo que hacemos, porque no hago solo, hago con un combo de amigos y de creadores que me acompañan. Yo soy el director de una organización que se llama la Escuela Nacional del Grito. La Escuela Nacional del Grito es una organización para la promoción de la salud mental y la prevención del suicidio de los jóvenes a partir de las herramientas del arte. Entonces digamos que tiene una visión muy particular del tema porque es una construcción colectiva que no solamente, en la que no solamente participan psicólogos. En las construcciones de la escuela participan también creadores, artistas, comunicadores, publicistas, hemos tenido antropólogos, hemos tenido historiadores, personas que desde su saber, desde sus capacidades, desde su conocimiento, aportan a esta conversación sobre el tema y sobre todo nos permiten generar diferentes dispositivos que durante el año vamos activando para poder llevar esta información a la población, ¿cierto? Entonces, básicamente nosotros trabajamos con jóvenes y con jóvenes adultos, o sea, más o menos entre los 14 y los 35 años, y trabajamos con ellos porque representan más del 40% de los suicidios que se ocurren en nuestro país, ¿cierto? Anualmente. Y adicionalmente es porque entendemos también que un joven que el día de hoy gane herramientas para transitar por la vida, para aprender a pilotear lo que le pasa en el día a día, para transitar por las emociones, va a ser una persona que más adelante va a tener mayor capacidad, va a estar mayor capacitada para enfrentar los retos que presenta la vida, pero además la resolución de conflictos, aprender también a salir del espacio, saber qué hacer en los momentos de crisis y diferentes acciones. Y lo otro que pasa con los jóvenes es que se vuelven replicadores también Claro. de este tipo de información. Entonces el poder entregar información de cómo pilotear lo que siento a un joven puede que no solamente le esté entregando la información a una persona, sino además a todo su círculo cercano. Entonces, durante... Opa. Se nos fue Tavo, esperemos que en un segundo vuelva. Pero aprovecho este espacio para recordarles a todos, allá está por aquí otra vez la Escuela Nacional del Grito, déjenme ver cómo lo invito, por aquí de nuevo, creo que está otra vez, a ver, no lo veo entre los espectadores, pero aquí está, y a ver, invita a Escuela Nacional del Grito, invitar, por ahí es, creo que sí, sí. Ni idea qué pasó, pero aquí estoy. Ahí está de nuevo, no, todavía no te veo, bueno, y ahora sí, Regresé. bien, bien. Listo. ¿Hasta dónde escuchaste? No supe qué pasó. Escuchamos todos. No, precisamente estabas contando que los jóvenes eran tal vez unos grandes replicadores de ese conocimiento. Por ahí estaba. Exacto. Eso, y básicamente lo que hacemos durante el año es que hacemos talleres, hacemos charlas, hacemos conciertos, tenemos un dispositivo muy bacano que se llama el Fan Experience, que llevamos a conciertos masivos, porque entendemos que poder llevar este tipo de conocimiento a lugares no convencionales hace que la gente se acerque a un profesional de salud mental sin las barreras arriba. Y eso genera una conversación muy interesante que seguramente nos permite entregar rutas de atención, nos permite resolver dudas y, por qué no, también acercar la información que necesitamos para aprender a transitar lo que pasa en el día a día. Entonces, eso es lo que hace la escuela y pues bueno, no hacemos nunca solos, además de un equipo grande, siempre trabajamos con otros. Yo te quería preguntar algo ahí, ¿por qué Escuela Nacional del Grito? O sea, ¿por qué el nombre? A mí por lo menos me llama la atención y me gustaría, ¿por qué del grito? Porque vivimos en una ciudad y en un país al que no le enseñaron cómo transitar por sus emociones, entonces vive en un desborde constante. Entonces No, aprender a gritar es aprender a transitar por esas emociones y saber qué es lo que nos está pasando y poderlo expresar de otras maneras, ¿cierto? Pero adicional a eso, es que nosotros empezamos como festival de música, como festival de rock. Y ajá, el grito es una de las señales de identidad más grandes que tiene la música. O sea, cuando tú cantas en coro con otros y estás viendo a tu artista favorito, te lleva a cantar cada vez más duro hasta que la garganta te dé la emoción, ¿cierto? ajá. Entonces, por todas esas razones. Y adicional a eso también, es que también vivimos en una ciudad que todo el tiempo nos está diciendo, siéntese derecho, párese de tal manera, no grite, no hable, no sé qué. Desde chiquitos nos están condicionando lo que expresamos y quiénes somos.
Entonces el volver a conectarnos con nosotros mismos es también poder aprovechar una herramienta tan natural, tan humana como el grito. No, eso me parece muy poderoso, además porque en la investigación que te conté que hacíamos con colombianos, uno de los temas que salió muy fuerte alrededor de la salud mental fue el tema de la agresividad, de por qué somos tan agresivos, o sea, por qué respondemos, respondemos de forma inmediata agresiva ante cualquier tema. Entonces, a ver, me parece súper poderoso, el Escuela Nacional del Grito, súper poderoso. Acuérdense, todos los que nos están acompañando, estamos empezando a hablar, vamos a hablar en detalle con Tavo, que es un experto alrededor de el emprendimiento y los retos en salud mental que implican. Entonces, nada, si tienen preguntas, comentarios, dudas que tengan al respecto, por favor, ahí háganoslo saber ahí en el chat, que los estaremos muy pendientes de ustedes. Bueno, entonces nos estaba empezando a contar, Tavo, cuando te interrumpí, que este no es un trabajo, digamos, de ustedes solos, sino que unen esfuerzos y unen. Sí, cuéntanos un poco más de eso antes de entrar ya en el detalle de materia. Ve, Juan, básicamente nosotros entendemos que la escuela sirve de puente, porque los temas de salud mental sabemos que también se les dificulta un montón que muchas personas puedan hablar abiertamente sobre estos temas. Y hay muchas organizaciones, muchas entidades que tienen recursos disponibles para quien lo necesite, sobre todo en temas de atención, ¿cierto? Pero el poder acceder a esa atención no es fácil para la gente. Entonces, básicamente lo que hace la escuela es también servir de un puente que permita comunicar al público joven cuáles son los servicios y las diferentes rutas disponibles que tiene el país. Por ejemplo, en una ciudad como la nuestra, como Medellín, están los centros integrales para la familia, que son de la alcaldía de Medellín, que aparte de eso tienen asesoría en salud mental y tienen espacios psicológicos disponibles para la gente. En la mayoría de las ciudades, en este momento, tenemos activas líneas de atención estatales que si alguien necesita un espacio de escucha o hay una atención en crisis, la puede hacer a través de estos espacios. Pero es muy difícil encontrar esa información condensada o de una manera con un lenguaje que esté pensado también para los jóvenes, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, por eso tenemos diferentes perfiles en la escuela, porque una de las cosas que hemos identificado, por ejemplo, es que los psicólogos tienen pocas herramientas para comunicar temas de salud mental. Pero si lo acercamos a un comunicador, si lo acercamos a un publicista, seguramente encontramos otras metodologías distintas, otras formas de acercar esa información. Por ejemplo, el qué hacer con la rabia, si es una de las cosas que más aparece, que nos desborda en nuestra ciudad. O un antropólogo, como nos decía, ¿cierto? O sea, es un poco de explicarlo de otra manera. Perspectivas. Exacto. Y eso siempre termina nutriendo un montón. Esas voces siempre terminan nutriendo un montón. Y trabajamos con otros. Nos articulamos con instituciones educativas. Por ejemplo, la semana pasada estábamos en la Universidad Nacional de Colombia, de la sede de Medellín. La próxima semana vamos para una institución educativa, un colegio que es el Colegio Alemán. Hemos estado con diferentes colegios de toda la ciudad. Hemos tenido la posibilidad de trabajar en 26 municipios de Colombia. Y siempre nos articulamos con cajas de compensación, con alcaldías, con las entidades que necesiten trabajar temas de salud mental, porque como lo decías ahorita, es algo transversal que pasa por toda nuestra vida, ¿no? Sin duda, sin duda. Bueno, Tavo, y entrando en materia alrededor de, bueno, el emprender y esos retos, la salud mental del emprender, tú como emprendedor, yo también lo he sido, medio bien, medio regular, medio mal, lo sigo siendo, soy un emprendedor persistente, yo no diría que serial, pero sí persistente. Tú también como emprendedor lo has vivido digamos en primera persona, pero también como todos sus aprendizajes alrededor de este tema que muchas veces es tabú, ¿cierto? Los emprendedores tenemos que ser los más tesos, los que nada nos quede grande. Me gustaría un poco de tu experiencia y conocimiento, bueno, como que vamos entrando en materia aquí mientras la gente se nos va calentando y nos va haciendo preguntas. Juan, cuando me planteabas esta conversación, cuando conversamos, la estamos preparando, dijiste una frase que también resume mucho de ese reto que tienen los emprendedores en el día a día y que también uno lo vive muchas veces, y es como venderse como el más berraco todo el tiempo, agota muchísimo. O sea, ser emprendedor es una tarea muy agotadora, ¿cierto? Yo te respondía a eso como no es solamente eso, además tiene que ver con las condiciones materiales en las que lo hacemos. Que muchas veces quienes compramos el discurso de ser emprendedores también lo hacemos desde la necesidad porque no encontramos unas condiciones laborales por parte de los empleadores que nos permitan tener una estabilidad y unas condiciones que nos permitan vivir una vida digna. Entonces la decisión es, si no es con nadie más, lo hago yo solo y veo a ver cómo resuelvo, ¿cierto? Y yo veo qué hago, ¿cierto? Y es muy antioqueña, por ejemplo, esa frase de yo no lo hago para nadie, yo lo hago para, si lo estoy haciendo para otros, mejor lo hago para mí. Entonces, como que me voy de frente con esta idea que tengo y no sé qué. Pero eso tiene otros retos. Y en esta tarea que tenemos, en esta labor que tenemos como emprendedores y en toda esa cantidad de contenido que se desarrolla alrededor del emprendimiento y en los diferentes espacios formativos que se generan alrededor del emprendimiento, se habla muy poco del cuánto cuesta emprender en temas de salud mental, ¿cierto? Incluso a veces siento, discúlpame, Tavo, que como que hemos
hemos vuelto como romántica la idea de emprender, ¿cierto? No, eso es lo máximo, ser tu propio jefe, manejas tu tiempo y la Sí, realidad es que es bien distinta. no están así. Sí, no es tan así. Sí, de hecho, lo conversábamos ayer, es que romantizar la autoexplotación también, Juan, Ok, ok. ¿cierto? Porque muchas veces para poder llegar a fin de mes como emprendedores y para poder iniciar o sea, para poder llegar a un punto de equilibrio en nuestras organizaciones, muchas veces tenemos que tener 4 o 5, eh, digamos, cargos que tenemos que Roles asumir de una distintos. manera muy enérgica y con mucho entusiasmo y con muy buena actitud para poder que las cosas salgan, ¿cierto? Pero eso Ajá. tiene un costo. ¿Cierto? Uno de los más grandes que yo he venido identificando y que creo que me ha pasado en algunos momentos de la vida. Ahora hablaremos también como de qué herramientas hemos ido encontrando en el camino para pilotear eso que nos pasa también, que me parece importante, no dejarlo solamente en la queja, sino en el que hagamos con eso. Claro. Es el tema de esa línea delgadita entre el yo y el yo negocio, ¿cierto? Ujú. Esa liniecita delgada del hasta dónde está el sujeto y en dónde está el empresario que está emprendiendo, ¿cierto? Porque muchas veces nos pasa a los emprendedores que trabajamos 24/7. Ajá. Estamos todo el tiempo en función de nuestro negocio, sacamos pocos espacios para el descanso, si no somos ordenados con nuestro tiempo y no sabemos manejar microtareas, a mí particularmente me pasa eso, se nos dificulta un montón, por ejemplo, entender cuándo termina el día laboral y más cuando trabajamos en la casa, ¿cierto? Sin duda, sin Eso duda. hace cierto... Yo te ¿Ah? cuento, yo lo he aprendido, pues aquí en esta conversación, y estoy interviniendo mucho, me avisas, pero No, antes todo lo quiero contar una contrario, al anécdota que creo contrario. que dice mucho eso. Yo he sido emprendedor en múltiples temas, uno de los cuales es un emprendedor bastante particular en el sector público. Ajá, Yo fui cofundador de Ruta N, la agencia de innovación de Medellín, y, imagínate. y realmente pues arrancamos 2 personas en una oficina prestada en Proantioquia. Y yo estuve en Ruta N durante 5 años de la estructuración en esa oficina prestada hasta estar en 3 edificios, en la sede de 32.000 metros cuadrados, más de 100 personas. Entonces me tocó un proceso y la verdad no la creíamos de que estábamos cambiando esta ciudad y creo que hicimos un aporte muy importante, pero sin Ujú. duda, mejor dicho, sin duda descuidé enormemente el resto de aspectos de mi vida. Y creo Claro. que, y otro día les contaré de pronto más de eso, ahora más adelante si aporta en algo, pero creo que algo que me llamó mucho la atención, o sea, es que un poco aprendí que uno tiene como yo diga, como uno es un malabarista como ser humano y está con una serie de bolas, digamos, y tratando de mantenerlas todas vivas, ¿cierto? Y por supuesto el trabajo es uno muy importante, pero está la familia. Y además está Claro. la pareja, que siempre hay que tener, yo siempre digo que hay que tener separada de la familia, porque toca la familia, toca la pareja. Pero además, además están los hobbies, o sea, el tiempo para uno mismo y para hacer otras Ujú. cosas, El tiempo para vos. el descanso, Ajá. el cuidado de la propia salud de alguna forma. Y yo descuido todo eso. Los amigos que son tan importantes. Yo cuando salí de allá, les decía, oiga, ustedes me abandonaron. Me decían, no, ¿qué fue usted? Usted nunca podía. Se ve que perdió. Yo me quedé perdido. Y de alguna forma Sí. me autoexploté a tal punto que tuvo que ser mi hija, que en ese entonces, pues, para ese momento era unos 7 años, 7, 8 añitos, que alguna vez la pusieron a dibujar a los papás. Y a mí me dibujó, mi hija de 7 años me dibujó con un portátil. O sea, parte del dibujo era un portátil. O sea, la visión que tenía mi hija de mí era, este man vive pegado a un portátil. O sea, él y el portátil son uno solo. Solo una sola persona. Y fue como el cachetadón que me tuvieron que pegar, que me tuve que pegar la vida y mi hija, pues el ser que yo más amo en el mundo, como para decir, mierda, eso está mal, por aquí no voy. Entonces, no, pues no puedo seguir aquí, tengo que entender las cosas de otra forma. Pues nada, Tao, quería Ujú. contar eso porque creo que va muy en la línea que uno se autoexplota y además se siente súper orgulloso de abandonar todo lo demás y deteriorar su salud mental, sus relaciones. Y creo que hay que poder aprender como a balancear. Sí, Juan, hay una cosa muy loca que a uno siempre le enseñaron que en lo que haga debe dar el 100%, Ujú. ¿cierto? Pero es que malinterpretar ese discurso es muy fácil. Porque es que si usted da el 100% en el trabajo, ¿qué le queda para el resto? Eso es una Ajá. de las cosas que más nos enseñó el equipo. Pues, Tatiana, que es la directora social y administrativa de la organización, además fue también como una de las fundadoras. Y Tati López es de las grandes, como de las personas que está todo el tiempo revisando cómo hacemos lo que hacemos. Pero también es mi esposa. Entonces, además está esa línea también que se enfrenta en el día a día, hasta dónde, cuándo somos pareja, cuándo somos socios, cuándo estamos Muy trabajando, cuándo estamos importante. en descanso, Ujú. que es un reto importante. Sí. Y ella, una de las cosas que más hemos aprendido es precisamente eso, como entender en qué momento enciendo, digamos, como el Tao que hace parte de la escuela, en qué momento enciendo el Tao que está en modo descanso, en qué momento enciendo el Tao que es pareja. Y eso Ujú. es un reto gigantesco en el día a día que
hemos ido ganando algunas herramientas, pero esa es una de las reflexiones más interesantes que ella siempre saca, digamos, como entre las charlas y las conversaciones que hace la escuela, y es si vos vas a dar el 100% en esto que estás haciendo como tu labor, no sé, como profesional, que cuánto vas a dejar para el resto, porque es que el 100 es el 100, ¿cierto? Entonces también de alguna forma como que nos ponemos de a poquitos como esas zancadillitas pequeñitas que en el día a día van sumando y que hacen difícil el caminar. Y una cosa que le aprendí a ella que me parece hermoso y que creo que me cambió de alguna forma en los días es entender que tu 100% de hoy no tiene que ser el mismo mañana. Que si mañana tenés el 20%, ese 20% es tu 100%. Ajá, ¿Cierto? ok. Y cuando tú entiendes ese pedacito, a mí inmediatamente, como mi cabeza es muy de imágenes, me apareció una imagen que me resolvió mucho de eso para poderlo entender, y es que línea espacio también es una línea continua. ¿Cierto? Ok. O sea, yo no tengo que estar completo, o sea, yo puedo hacer muchos punticos, punto, espacio, y también estoy haciendo una línea, también estoy llegando a mi meta, ¿cierto? O sea, porque eso de alguna forma me ayuda a entender que yo no tengo que ser 100% lo que hago en mi trabajo, ¿cierto? Que yo puedo apagar esa línea para encender una más abajo, otra al ladito que tiene que ver con otros aspectos de mi vida, y eso generó realmente un cambio, no solamente como en la aproximación que tengo de la labor, sino también en la aproximación que tengo hacia mí mismo. Porque muchas veces otro de los retos que tenemos los emprendedores en el día a día es que la manera en la que validamos lo que somos como seres humanos está muy, muy cerquita a la línea que tenemos de cómo solamente nos validamos por lo que hacemos. Ajá. Y por lo que dice el afuera, por el quién soy yo. Ajá. ¿Cierto? Okay. Y es así que es... Sí, como que nos pesa más lo que dicen los otros que lo que nosotros mismos pensamos, ¿no? Claro. Es que te estás vendiendo todo el tiempo porque te estás volviendo tu marca. Claro. Wow. Y cuando vos te estás vendiendo todo el tiempo, estás a la venta en el discurso. Ajá. Y eso es peligrosísimo también. Y creo que es un reto filosófico interesantísimo que tienen los que trabajamos en este tipo de cosas, ¿no? ¿Y qué hacer ante esa situación? Porque eso nos pasa a todos, ¿cierto? O sea, nos autoexplotamos, no sabemos independizarla. Digamos, como emprendedores hay tanto que hacer, tanto trabajo que hacer, tantos roles que cubrir. Típicamente escasez de recursos. Pues de recursos humanos que apoyen, de equipo, de recursos financieros. Pues uno, pucha, como que el único camino que encuentra es que tengo que trabajar 7x24 y eso sin duda no es sostenible, eso te va a romper muchas otras cosas de tu vida. Pero entonces, sí. ¿Cuál es la buena recomendación? Yo creo que ya planteaste una cosa, hay que darse momentos de espera, pero por ahí, ¿cuál ha sido el aprendizaje desde la escuela del grito que ustedes han tenido con este tema? Creo que hay una global que unifica esas que hemos venido comentando. Ajá. Y es, entre más te conozcas, más fácil va a ser encontrar ese punto. Okay. Y yo creo que desde ahí es entender que no tenemos que ser capaces con el mundo entero solos, ¿cierto? Ajá. Que es el reto que tienen los emprendedores, ¿cierto? Y es los emprendedores normalmente cuando arrancan con el mínimo de equipo, con el mínimo de recursos, con una gran idea que quieren presentar. Ajá. Muchas veces es la idea ni siquiera probada, pero tenemos una gran idea que queremos poner en juego, ¿cierto? Sí, y desde ahí, en esa confianza que tenemos con nosotros mismos, pues de confiar en el otro también es súper importante. Y con lo que estoy diciendo, no lo estoy diciendo solamente en el tema laboral, es precisamente el conocerse a sí mismo, el hacia adentro, es también entender hasta dónde soy capaz. ¿Cuál es la línea que si la cruzo, al otro día no soy persona? Al otro día tengo que estar acostado en la cama o tengo un bajonazo emocional grandísimo. Sé que si me paso de las 7 horas a las 8 horas de trabajo no voy a ser capaz al otro día de ser persona y de ser una buena persona. O qué me pasa cuando me pongo en esas o bajo qué condiciones lo puedo hacer. Por ejemplo, nosotros producimos shows en vivo. Sí. Hacemos música en vivo, producimos shows de música en vivo. Sí. Y esas jornadas de trabajo pueden empezar a las 6 de la mañana en un montaje, pruebas de sonido desde el mediodía y show en vivo con público a partir de las 4 o 5 de la tarde, si es un festival de música, hasta las 2 de la mañana que se va la gente. Ajá. Y empiece ahí a hacer conteo de barras, cerrar todo, desmontar tarima. Usted llega a las 5 de la mañana del día siguiente a la casa, ¿cierto? Entonces ahí pasa algo muy particular con este tipo de cosas y es que nosotros, por ejemplo, ya lo que hacemos es que cuando pasa eso, sabemos que los 2-3 días siguientes no somos personas. Entonces esos días no hay reuniones, esos días no hay otro tipo de cosas, esos días son los días que necesitamos para poder volver a iniciar la semana. Si vos te vas conociendo, lo que hablamos ahorita, si vos tenés información sobre vos mismo, vas a poder pilotear esa vuelta, ¿cierto? Es como hay que escucharse mucho, Juan. Y hay una cosa que yo he ido entendiendo alrededor de este encuentro con la escuela, porque además ha sido la posibilidad de encontrarse con profesionales muy tesos que saben un montón de este tema, es entender que no tienes que ser capaz con eso solo, que ya lo dije, y lo otro es que para eso sirven los profesionales en salud mental. O sea, los psicólogos no solamente están ahí. Saber cuándo pedir ayuda, ¿no, Tavo? Tal vez por ese lado. Exacto. Saber cuándo pedir ayuda. El psicólogo no está...
es que un psicólogo no está ahí solamente para la crisis. Ok, O sí. sea, es una de las cosas que es de la escuela, es también como que la gente entienda que un psicólogo está ahí para todo lo que pasa en la vida. Si Ajá. vos te estás enfrentando a un reto como, por ejemplo, ¿qué voy a hacer con mi día a día ahora que estoy empezando a emprender? Qué tan bacano tener un profesional que te acompañe, por ejemplo, en cómo creo unos hábitos que me permitan que esto no duela tanto. Ajá. ¿Cierto? Ajá. Y ese tipo de cosas. Por eso te decía ahorita que uno no tiene que ser capaz con esto solo, porque realmente esperamos que simplemente porque tienes una gran idea para emprender, estés siendo capaz de pilotear lo que eso cuesta. Y no estoy hablando de plata, estoy hablando del costo de energía, del costo de amigos que decías ahorita, del costo de disponibilidad y de la cantidad de horas que hay que meterle a una nueva idea para que la idea pueda crecer y Quiero aprovechar aquí, realmente la Elsa, pueda mi hacer. bella, gracias por todos los regalos que nos estás dando, rositas, corazones, muchas gracias, de verdad que lo valoro demasiado. A ver, yo quisiera en eso, a ver, eso un poco me trae como una reflexión, Tavo, a ver tú cómo lo ves. Es que casi que uno debería pensar que así como muchas veces uno tiene un médico, digamos, de lo físico de confianza, de cabecera, podría decir uno, Exacto. debería tener un psicólogo de confianza, ¿cierto? Y casi que ir y hacerse los chequeitos, así como se hace uno, pues, eventualmente un chequeo ejecutivo en lo físico, venga, hagámonos un chequeito y unas conversaciones también para evitar precisamente que lleguen esos, pues, digamos, como esas crisis de salud mental a la que estamos tan expuestos como emprendedores. Por ahí varias Sí, o sea, cosas. tal cual. Me vas a poner aquí un poquito también, pues en función como de hablar de lo personal. El, yo venía teniendo varios años en los que llegaba enero, febrero y entraba en crisis. Hasta que me di cuenta que era un patrón. Ajá. O sea, siempre que empezaba el año, yo entraba en crisis. La crisis no era que no empezara el año. La crisis estaba en que, uno, como lleva tanto tiempo en modo labor y yo amo lo que hago, entonces como que esa se me volvió la diversión. Ajá. Entonces dejé de hacer otras cosas que me permitieran vivir otras experiencias y tener otras redes distintas a las que normalmente me muevo. Yo me muevo en conciertos y en shows en vivo y en actividades culturales todo el año, no solamente por mi trabajo, sino porque además lo que me gusta y es lo que vibro todo el tiempo Claro. y lo que aprendí, que es el espacio natural mío como de socialización. Entonces uno llegaba a diciembre, paraban las jornadas de shows, paraba el trabajo y yo me quedaba sin qué hacer. Básicamente me acababa la vida durante 2 meses y cuando quería volver a empezar, pues se me dificultaba un montón. Y lo segundo es que como llevo tanto tiempo siendo independiente, yo siempre me he tenido que hacer todos los días la pregunta de cómo voy a sostener esto en el Sí, tiempo, sí. ¿cierto? Cosa que Cuando uno uno es piensa no empleado solo no en está uno, tan sino en puesta el la equipo que pregunta. trabaja con uno. O sea, se Claro. siente como el responsable Entonces, de todas esas familias, de las pocas esa familias que carga, realmente tiene, y él me acaba volviendo más. sí, y esa carga se vuelve tan constante, Juan, que cuando vos vas a arrancar el año, no te querés volver a enfrentar a eso. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Te para. Ajá, Entonces, te claro. sentís mal, entras en crisis, no sé qué. Pues en mi caso me está pasando eso, ¿sí o Claro. qué? Hubo un año en el que el principio de año lo acompañé con un profesional de salud mental y ese año fue distinto. Y ya para el año siguiente ya tenía un poquito más de herramientas para pilotear la vaina. Y como ya más o menos tenía entendido que lo que está pasando, pues dolió un poquito menos el año siguiente. Este año ha sido el año que menos ha dolido ese inicio de año. Qué bueno, ¿Sí qué o qué? bueno. Y eso es como, uy, siquiera porque es que los primeros 3 meses son un peso. Se Y ha es lo que hablamos aprendido, ¿no? ahorita. Se ha aprendido. Exacto. Eh, Y creo que gra- también hay gra- una cosa ahí que... pues, Ah, yo quería agradecerle a Cristal, pues qué bueno que te parezca relevante este tema. Nuevamente para todos, estamos hablando de emprendimiento y de los retos en salud mental del emprendimiento. Cristal y todo, si tienes alguna duda, por ahí vi que Sammy decía que si podíamos repetir, pero no supe qué. Si nos vuelves a escribir por aquí qué quieres que Tavo nos que repita repitamos. y con seguridad vamos allá. Y si no, y igual, si les está gustando Cristal y todos, compartan, háganos bulla, que aquí estamos hablando de salud mental hoy y seguiremos todos los días, lunes a viernes, entre 7 y 8 hablando de eso. Entonces, de alguna forma viste en carne propia, sentiste en carne propia el cambio que implica uno acompañarse con un profesional alrededor de esos temas de salud mental. Estábamos en ese tema, Sí, claro. te interrumpí. Ese pedacito es muy bacano. O sea, realmente hace una diferencia muy grande porque es que básicamente también están ahí para enseñarle unas herramientas, lo que hablamos ahorita, herramientas para pilotear lo que pasa en el día a día. Y en estos días le estaba escuchando a Tati también en otra conversación que estábamos teniendo parecida a esta, que gran parte de lo que nos encarta en el día a día y lo que la gente entiende como una de las cosas que más encartan en los días es aprender a gestionar las emociones, Sí. ¿cierto? Entonces uno va, digamos, durante el día uno va rebotando de una a la otra, y más cuando es emprendedor, entonces la llamada de un cliente lo puede mandar a uno a la luna de felicidad y a los 30 segundos aparece una factura que ya lo baja uno a la tierra y a los 10 minutos algún proceso no funcionó y
todas las personas involucradas, incluyendo los responsables de lo que está pasando, lo miran a uno como resuelva y uno está Ajá. ahí como tratando de entender primero qué voy a hacer con esto que estoy sintiendo y segundo cómo voy a responder a esto, ¿cierto? Y creo, Tavo, que ahí nos tocas un tema, no sé si ibas a ir por allá y si te estoy desvirtuando lo que nos querías contar, me lo dices sin ningún problema. Un poco, creo que va como también hacia la soledad del poder. O sea, Claro, el emprendedor está muy solo muchas veces, ¿cierto? Y la gente está como, bueno, usted resuelva, o sea, usted es el que lidera este barco, resuelva, arregle el problema. Ahí también creo que hay un reto muy importante, ¿cierto? Esa, como un poco esa soledad del poder, esa soledad para poder tomar decisiones y... sí. Sí, porque al final tú puedes tener pues tú tienes un equipo que te acompaña en el proceso y todo, pero por ejemplo en el caso de la escuela, las decisiones, las reales, las que marcan un camino, las que depuran cosas, las que mueven cosas, las tomamos usted y yo, Ajá. ¿cierto? Afortunadamente somos dos quienes estamos ahí, pero en la mayoría de los procesos es una persona que le toca enfrentarse a cada una de esas decisiones y vaya midiendo ahí para arriba qué va pasando, ¿sí o qué? Claro. Además, por lo mismo, la mayoría de los emprendedores arrancan de tengo una gran idea, ¿cierto? Eso no quiere decir que tenga la capacidad de ejecutar esa idea. Ajá, ajá, ¿Cierto? total, Y total. vamos en la mitad del camino tratando de recopilar, de recoger, uno, a las personas que lo acompañen a uno en ese camino, que tengan esas habilidades. Y dos, ganando habilidades propias para resolver las cosas que se van presentando, pues a partir, sobre todo de las anécdotas. Tal día me pasó tal cosa, eso me funcionó, vamos por este lado entonces esta vez. Ok, un poco prueba y Pero, error también. O sea, como probar que sí, nos claro, funciona y que no. sí, claro, o sea, Ok, porque, ok. o sea, realmente qué porcentaje de los emprendedores son administradores de empresa, por ejemplo. Total, total, de acuerdo. Yo no creo que sean tantos, Sí, totalmente de ¿cierto? acuerdo. Mm. Entonces, desde allí, solamente con entender la legislación y las cosas que uno necesita tener en Y la regla, pues, práctica solo lo da empezar a a emprender. desarrollar. Te aseguro que una empresa de empresas tampoco sale con todas las habilidades prácticas reales de los impuestos y de la DIAN y del contador y de lo financiero y de mercadeo y de algunas cosas, por supuesto, las tiene, pero aún así la práctica es el maestro, ¿no? Sí, y lo otro también es, en esa romantización que hablamos ahorita del emprendimiento, está el otro pedacito y es que uno cree que cuando está montando el emprendimiento va a salir a hacer solo lo que le gusta hacer de su negocio. Ajá, ajá. Y realmente cuando uno sale a la calle, precisamente una de las cosas con las que uno enfrenta esa realidad es, o sea, proveedores, clientes, la DIAN, todo Total. el resto de cosas que seguramente para alguna de las personas que nos está escuchando es la parte divertida, pues para uno que es creativo no. Sí, 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 ok. total, de Entonces acuerdo, de también, acuerdo. también entender ese pedacito, pues, y entender hasta dónde uno tiene la capacidad para hacerlo, también es un reto muy teso que nos hemos venido enfrentando. Y lo otro, entender que cuando uno es emprendedor, el negocio está respirando todo el tiempo y cambiando constantemente. Ujú, O sea, ujú. puede que mis dispositivos, mis creaciones, las formas que yo creo y que tenga una solución muy clara para un cliente o para una necesidad específica del mercado, puede que la tenga muy clara y cuando salga al mercado resulta que no era eso, ¿cierto? Sino que era otra cosa y hay que Ok. estar en capacidad de De responder. pivotar, Eso son como ajá. y está ahí otro tema y es el tema de la frustración, o sea, como la capacidad de resistir o de aguantar, que decías ahorita que esa palabra ya a mí le tengo un problema grande con ella, pero es como la capacidad de transitar por la frustración y Ajá. aparte de eso, también la capacidad o sea, ser básicamente de caucho, pues, o sea, como ser capaz de, de cambiar de forma, ser capaz de acoplarte a las fuerzas que te empujan hacia otro lado y otras vainas que también tienen los retos de lo laboral, Sí, pues, y del sí, emprendimiento. me hiciste acordar, no es exactamente esa la frase, pero por ahí va, que Winston Churchill alguna vez le preguntaron que cuál era la definición del éxito para él. Y él contestó algo como esto, seguramente lo voy a decir mal, pero contestó algo como que el éxito era ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Un poco que eso, Imagínate. o sea, es fracaso y Sí, fracaso hasta que logre usted llegar. Pero claro, eso no significa dejar de cuidarse a uno mismo. Y quiero volver un segundo, Tavo, a una cosa que se me quedó por preguntarte, a ver, tú cómo lo ves, tú que trabajas tanto con jóvenes, uh eh, -huh. tal vez los jóvenes hoy tienen mayor disposición y mayor interés en cuidar su salud mental, o es una impresión mía, si es por ahí, porque antes era un tabú ni el Juan, sí. mercado. Hoy Sí. por lo menos hay más apertura tal vez al tema, o cómo lo ves tú. Yo creo que en las generaciones como la tuya y la mía sí pasó una cosa muy particular y es el de esto no se habla. Bueno, la tuya y la mía Es son como, distintas, la mía va a ser después de la mía. no creo que tanto, pero estamos ahí como Ok, unos ok. añitos. Y yo soy del 83, no sé qué año éramos, pero más o 75. menos estamos, Por ahí sí, estamos sí, por no ahí. estamos tan lejos, sí. Sí, sí, pero hay cosas muy particulares en eso que decís, Juan, y es que efectivamente sí hay una sensibilidad distinta con el tema, porque realmente hace muy poquito
es que estamos hablando de estos temas abiertamente, ¿cierto? O sea, ¿hace cuánto estás viendo contenido digital alrededor de este tema? Hace muy poquito, De acuerdo. ¿cierto? Cuando nosotros empezamos a llegar a las entidades públicas a hablar sobre Rock por la Vida, el festival que empezamos a hacer en Medellín en 2019, nosotros recibíamos un montón de gente que decía, wow, impresionante lo que están haciendo, pero ni por el berraco me voy a meter ahí, porque de eso no se habla, básicamente, Wow. ¿cierto? Okay. O entidades que nos recibían de muy buena manera, pero que no estaban dispuestos a hacer inversión, ¿cierto? O no estaban dispuestos a poner o aportar, o incluso ni siquiera aportar dinero, aportar desde los conocimientos que ellos tenían en este tipo de conversaciones. Incluso ni, Y en medio de todo esto, ni siquiera quisieran verse como relacionados con el tema, tal vez en su... exacto, porque asustaba mucho, ¿sí? Claro, Acordate que todo el tiempo se estaba diciendo que de la salud mental, por ejemplo, de suicidio no se hablaba porque existía de alguna forma en la comunicación y en lo que pasaba, incluso eso tiene un nombre y todo, existía la conversación de que si se hablaba de suicidio, por ejemplo, se podían generar más suicidios. Incluso, el problema no es hablar del tema. Pero incluso mira una cosa, te voy a hacer un comentario además, porque no sé si ya, si ya nos han puesto alguna advertencia aquí, no me ha salido, pero de hecho, por ejemplo, en los TikTok Live, esa palabra no se puede usar. En general, bueno, ya lo usamos como 4 veces, hermano. Bueno, no pasa nada, pero lo quiero decir, a ese punto estamos, todavía hoy en día. Exacto. Es una palabra que las plataformas lo permiten. En las plataformas, si tú oyes, escuches desvivir o se desvivió, o se utiliza una palabra que no existe realmente, porque esa palabra específicamente no se puede usar. Todavía estamos transitando un poco pues en hablar claramente del tema, ¿no? Juan, y tiene que ver, el problema realmente no es hablar del tema, el problema es cómo se venía hablando. Ajá, okay. Que, por ejemplo, la Organización Panamericana de la Salud nos enseñó cómo hablar del tema. A partir de los diferentes contenidos que ellos desarrollan, nos explican que efectivamente uno con los jóvenes tiene que hablar abiertamente sobre todos los temas de salud mental, que es importante hacerlo, pero que es importante encontrar maneras de hacerlo correcto. Por ejemplo, nunca se mencionan métodos, se tiene que enfocar sobre todo en el tema de rutas, y aprovecho ya que mencionamos el tema y que hablamos de las rutas para contarle que en el sitio de la escuela nacionaldelgrito.com es las rutas, están todas las líneas activas de atención en salud mental gratuitas que tiene el país. Buenísimo. Nosotros todo el tiempo en todo lo que hacemos estamos compartiendo las líneas de atención que hay disponibles y las diferentes rutas sobre el tema. Y Juan, hay una cosa muy particular, es que, por ejemplo, los jóvenes... Discúlpame, esa es la repetición, escuelanacionaldelgrito.com/rutas. Rutas, exacto. Maravilloso. Y una de las cosas que pasa ahí alrededor de esa conversación con los jóvenes, Juan, es verlos que ellos efectivamente están más dispuestos a expresar sus emociones. Ajá. ¿Cierto? Ok. ¿Y cómo hacemos que eso no se hablaba, que uno no se podía decir, que uno no se podía enojar, que uno no podía estar triste? Eso le encarta la vida al otro. Si uno se pone triste al lado de alguien, esa otra persona no sabe qué hacer con eso. De alguna manera esta conversación sí es muy distinta cuando la tenés con la población más joven. ¿Y cómo hemos estado desde tu experiencia y conocimiento para que el emprendedor se abra? Para que el emprendedor entienda que parte de ser emprendedor y parte precisamente de esa resiliencia y parte de esa fuerza para sacar adelante sus proyectos implica estar sano, o sea, sano física y mentalmente sano. ¿Cómo lo has visto tú? ¿Qué podríamos ahí recomendar? Pues creo que hay varias cosas que les he aprendido a los psicólogos de la escuela, o sea, que se han vuelto aprendizajes personales a partir de lo que he aprendido de ellos, pues, y de lo que ellos están constantemente entregando en los espacios, y es que emoción que no se tramita o que no se transita por ella es una emoción que después regresa más fuerte. Okay. Entonces se está aguantando la rabia una vez, se le aguanta la segunda, se le aguanta la tristeza y no hace nada con eso, a la cuarta va a llegar más enojada. La crisis. ¿Cierto? Ajá. Va a llegar, exacto. Entonces, una de las maneras de hacerlo es aprender precisamente creo que es una de las principales que he aprendido en la escuela, es entienda bien cuál es la función que tiene cada una de las emociones en su vida y cómo transitar por ella. Y eso también tiene mucho que ver con lo que hablamos ahorita, el conocerse a sí mismo. Porque es que también de la manera en la que nos educaron a tu generación, a la mía y a algunas siguientes, nosotros siempre pasamos de cualquier emoción a la rabia. Sí, yo soy bastante cascarrabias, por ejemplo. Y cualquier cosa. ¿Qué es esta emoción que tengo? Y la reacción inmediata es llevarla a la rabia, porque también es un tema de género. La única emoción que es validada para los hombres es estar enojado. ¿Cierto? Entonces, de alguna forma eso ha venido cambiando. Poderoso eso. Ajá. De alguna manera eso ha venido cambiando, pero también eso es un aprendizaje que nos ha tomado mucho tiempo. Pues, o sea, yo era lo más enojetas del mundo cuando estaba más pelado y sé que también en mi labor y en el enojo también me llevaba mucha gente por delante. O sea, gran parte de mi responsabilidad con esas personas que he tenido o que me han acompañado en la vida, que se tuvieron que aguantar altavoz enojetas, está en el qué hago hoy con ese enojo.
Wow. ¿cierto? ¿Cómo aprendo a poner límites o cómo aprendo a desarrollar, a expresar lo que estoy sintiendo para no tener que llegar allá, lo que hablamos ahorita. Exacto, Emoción que no se tramitarlo a transita. tiempo para evitar que se acumule. Sí, y ahorita hablamos una cosa también alrededor del tema, pues, del que se le permite al emprendedor, ese venderse todo el tiempo, muchas veces es difícil, porque también satanizamos mucho la queja. O sea, vos tenés que estar en absoluto control y ser el que se la sabe todas y ser el que está, pues, como que no pasa por un mal momento también como organización, ¿cierto? Ajá, ajá. Y creo que eso también nos hace daño porque no nos ayuda a pasar por la incertidumbre, no nos permite preguntar a tiempo alguna cosa que seguramente el que tengo al frente ya tiene resuelto hace rato y que Pedir seguramente me puede ayuda. mostrar una manera de hacerlo. Y lo otro que pasa es que se nos acaba el impulso por estar en silencio, por no decir también qué es lo que estoy sintiendo, por no levantar la mano a tiempo, Qué poderoso eso. ¿cierto? Se nos acaba el impulso por estar en silencio. Wow, tremendo, tremenda frase. A mí me encantaría, Tao, mientras seguimos hablando, que nos están acompañando aquí, si tienen preguntas, tienen inquietudes, quieren que hablemos de algún tema específico, si hay un emprendedor por ahí que esté embalado en algo y quiera que hablemos de eso, adelante, que este es el espacio, este es un espacio seguro, tranquilo, de amigos, informal, pero que traemos personas como Tao que realmente saben del tema y pueden aportar. Nada, qué pena que te he invitado para hacer esa cuñita y a No quien nos pasa está nada. acompañando y ayudando. Entonces íbamos en listo, tramitar oportunamente lo que uno esté sintiendo, para evitar que se acumule y llegar a momentos de crisis. Ese es otro tema muy relevante. Sí, claro. Y yo creo que hay una cosa con ese tema de la gasolina personal, la energía que tengo disponible, la cantidad de cosas, y es en disposición también de lo que hablábamos ahorita, de que puede que mi 100% hoy sea el 20%, Ajá. ¿cierto? Sí. Es ser muy claros con el otro. Ese fue como el otro tip que gané muy bacano, que también me ha servido mucho en este camino, y es, si vos llegas con el 20% de la energía ese día y se lo haces saber a tu equipo, si se lo haces saber a tus compañeros, a tus socios, a las personas con las que desarrollar las cosas, seguramente va a haber un poquito más de dulzura ese día, ¿cierto? O va a ser más fácil repartirse las cargas para que uno te acabes ese 20% al mediodía. O sea, yo diría que son como dos temas realmente lo que estás planteando. Por un lado, estás planteando, venga, hay que permitírselo, ¿cierto? Uno no es, pucha, no es superhombre o supermujer para estar todos los días al 100. Hay que permitirse que va a haber días en que no va a estar al 100. Es que me quería volver aquí para ver un Sí, mensaje, ya, por aquí. Y lo otro es, pero otro que es muy importante, es, venga, hágale saber a su equipo como emprendedor que hoy no es el mejor día. Y lo que tú has exacto. encontrado es respaldo y apoyo. Sí, claro. Sí, Buenísimo, porque se buenísimo. empieza, o sea, sí, y lo otro es cuando vos abrís ese espacio, estás dispuesto a que el otro lo haga también. Ajá, Es lo ajá. mismo que pasa entre amigos cuando tú abres el espacio para contarle al otro lo que te está pasando, pues el dejar que el otro también abra ese espacio y también te pueda contar a vos también es importante, pues Ay, digo que ay, pues esos son como los tipsitos del día a día que hemos buenísimo. ido, que he ido aprendiendo en lo personal, porque realmente les estoy compartiendo es como mi experiencia personal y desde mi posición lo que yo he ido ganando a partir del aprendizaje y sobre todo la ventaja que tengo pues es que trabajo alrededor de un montón de psicólogos muy tesos también Ajá. en el día a día. Sí, ayuda Entonces un sí es montón, sin duda. una ventaja, la Es una verdad que sí. ventaja posicional en el tema. Por aquí Lili nos está diciendo que cuando el emprendedor es todero y el avance digital puede ser enloquecedor. De acuerdo, Uy, sí, de acuerdo. O sea, además porque uno sí. siente que siempre está quedándose atrás de algo, ¿no? Que es otra cosa, con todo lo que está Imagínate. pasando hoy en día, por ejemplo, con inteligencia artificial, uno siempre dice, miércoles, ¿qué me estoy perdiendo? Miércoles, no logro mantenerme actualizado. Creo que ese también es otro reto de saber pues, que nada, que no tiene límites, ¿no? Y que está bien tener límites y que no hay que saber todo. Juan, o sea, con lo difícil que es optimizar procesos dentro de una organización, con el Ajá. reto que eso tiene para sacar una organización adelante y que los procesos además ahora tengan ese tránsito hacia ya no lo digital, sino la inteligencia artificial, cómo hay que empezar a implementarla dentro de los diferentes procesos, cómo me ayuda a optimizar ciertos procesos mecánicos. Eso hace que precisamente lo que decía, es muy enloquecedor ese tema. Y el sentirse insuficiente en el conocimiento es un reto el berraco. Por O sea, aquí nos está, ese creo que es uno de los retos más bravos. Por aquí nos está planteando eso, Lili, y yo quisiera hacer un par de comentarios, a ver, como para conocer tu opinión. Es una absoluta opinión personal que puede estar totalmente equivocada. Yo siento que las mujeres no tienen una gran ventaja porque hablan más que nosotros. O sea, las mujeres, entre ellas, tienen unas conversaciones muy profundas de temas que los hombres nunca tocamos. Los hombres no hablamos ni de fútbol, de carros y de política. Y tomamos trago. O sea, los hombres somos en general bastante malos para hablar entre nosotros de cosas profundas. Uh -huh. Puede ser que muy error, no sé tú cómo lo ves, pero puede ser que erróneamente sintamos que eso nos hace vulnerables y creo que eso es grave porque tenemos que poder hablar. Me gustaría que nos contara un poco de eso, pero también meto otro segundo tema y es, también siento que las mujeres tienden a tener más este síndrome del impostor.
de sentirse insuficientes, de sentir que no son capaces, cuando son tremendas profesionales, cuando son tremendas, yo creo que son personas increíbles, que no se la creen. Es como, ¿en serio? O sea, pero es una tesa, ¿cómo así? Es infinitamente mejor que otros. ¿Cómo ves tú eso? En la experiencia que tienes, ¿cómo lo has visto? Ve, yo creo que igual lo que estás planteando son retos humanos. Creo que nos pasan a todos en menor o en mayor medida. Ajá. Pero sí es real que el tema género también trae unas condiciones muy particulares que hace que aparezcan unas condiciones más que otras en nuestra sociedad, o particularmente en Medellín. ¿Sí o qué? Ve, justo esta semana he estado teniendo una conversación alrededor de unas cosas que han estado pasando en el país con Tati sobre el tema, y es, por ejemplo, nosotros no cargamos con un peso tan grande respecto al aspecto físico con respecto a lo que cargan, por ejemplo, muchas mujeres en nuestra ciudad. Totalmente. Es que estamos en la ciudad de la moda, estamos en la ciudad que todo el mundo dice que es las mujeres más hermosas de no sé qué, ta, ta, ta. Eso tiene que pesar. Y nosotros de alguna forma como que pasamos por un ladito por ese lado. Hay otro tipo de no tenemos problema. cargas. Hay otro tipo de presiones y de cargas con las que cargamos más los hombres a partir también de las construcciones culturales que aparecen ahí. Efectivamente, hay un montón de cosas que hacen que entender a cada una de las personas que hacen parte del equipo, por ejemplo, que hacen parte de nosotros, o entenderse también en su humanidad a cada uno de nosotros, también es entender que no estamos todos en la misma posición. O sea, que el mérito no es o sea, que el cuento de la meritocracia también es una mentira muy bien contada, que nos han vendido y que no nos han permitido también entender que efectivamente hay personas que requieren ciertas cosas que los otros ya tienen cubiertas por completo, ¿sí o qué? Y eso es muy teso. Además, cuando tenés un equipo, vos has contado con equipos muy grandes, cuando vos tratás de mantener, digamos, unas condiciones iguales sobre un equipo, en esa, hasta dónde puedo poner condiciones iguales y hasta dónde tengo que empezar a generar condiciones flexibles según las necesidades que tiene el equipo, creo que es uno de los retos. Yo sé si no lo he resuelto, yo no sé. Eso es muy poderoso como emprendedor. A mí una vez me ocurrió con el equipo directivo de Ruta N, aprovecho para contar este cuento, que me hicieron un reclamo más o menos en conjunto, que yo trataba con mayor, era más, tal vez no sé si más empático, pero más tolerante tal vez con una persona del equipo que con los demás. Un poco me hicieron como, venga, usted, ¿por qué no es igual con todos? ¿Por qué a esta persona lo trata de cierta forma distinta? Y la verdad, ya se le permite esto y al otro no. Sí, yo no era muy consciente, pero que era así, pero cuando me lo dijeron, para mí fue evidente que era así, y la verdad lo que yo les dije es que todos somos distintos. O sea, el momento de desarrollo profesional que ella tiene es diferente a usted. Por ende, yo entiendo que ella está en esa curva de aprendizaje, y por eso tal vez puedo ser más tolerante, y tal vez con usted que tiene más experiencia y más capacidad, pues soy más exigente. Y un poco entendí también que, exacto, parte del reto también como líder emprendedor es cómo gestiono y cómo entiendo las diferentes capacidades que tengo en mi equipo. Creo que ahí hay otro reto importante, ¿no? Y el momento vital que lo acabas de mencionar también, pues, o sea, créeme que yo soy una PAM, o sea, muy distinta a quien era atado a los 25, pues, o quien era atado a los 15, o quien era atado a los 30, y seguramente me faltará aprender un montón de cosas en mi labor. Y como empresario, pues, o como gestor, o como lo quieran nombrar, ¿sí o qué? Y esos aprendizajes toman un montón de tiempo, y siempre va a ser que eso es otro de los temas difíciles de manejar como emprendedor, eso siempre va a ser una puja. El hasta dónde puedo soltar, hasta dónde puedo permitir, cuál es la línea que no puedo cruzar. Ese pedacito con los equipos de trabajo es un reto muy berraco. Y liderar personas es un reto muy grande, y creo que también implica una carga importante hasta para nuestra salud mental si no sabemos gestionarlo, ¿no? Sí, claro, porque te puedes tomar personal cosas que tienen que ver con lo laboral, decisiones que tienen que ver con la sostenibilidad, o que tienen que ver con el momento incluso que está pasando la organización. Pueden ser tomadas como un reto personal o un ataque personal muy fácil de lado y lado, ¿cierto? Y es que hay una cosa muy tesa, otro aprendizaje que le debo al equipo de la escuela, es que, y este sí es de Tati completo, es que la experiencia humana es un choque de subjetividades. Las relaciones humanas son un choque de subjetividades. O sea, usted y yo podemos leer muy distinto una frase que yo dije hace 2 minutos. Porque depende mucho de tu experiencia de vida, de tu experiencia, de tu crianza, de qué te ha pasado, de cómo respondas o reacciones tú a también, por ejemplo, la emoción del otro. Claro. ¿Cierto? De tu temperamento incluso.
de tu No, temperamento, de un montón de cosas. Yo con mi esposa tengo esa conversación muy seguido porque es que no podemos ser más distintos. Entonces, como entendemos todo y como percibimos todo, entonces poder entender esa diferencia nos ha costado, pero es un esfuerzo que tenemos que entender que al final somos seres humanos distintos y que tenemos que transitar por ahí, ¿no? Sí, mira que ese tema es muy teso y entender también como lo que hablamos, o sea, como el momento en el que está cada uno. Porque puede que lo que hoy me funcione en la conversación con vos, puede que mañana o pasado mañana no funcione, ¿cierto? Porque yo esté en otro momento o porque esté pasando por una cosa en específico que haga que choquemos, por ejemplo, en algún tema en particular, o que yo en ese momento esté necesitando algo muy distinto a lo que vos tengas para ofrecerme. Entonces, por ejemplo, de ahí que, que también sea tan difícil sostener un equipo, por ejemplo, ¿cierto? Es un reto muy interesante ese tema también en el emprender, Juan. Yo creo que ahí está como la clave de todo, pues, como esa gestión de la incertidumbre, porque es que creo que esa puede ser un sentimiento en común que acompaña el proceso de emprender. No, y por aquí está viendo un poco algunos comentarios que nos han hecho y por ejemplo, Pacho que está por aquí, qué bueno Pacho que estés por aquí, nos hablaba precisamente cuando por ejemplo no sabes de un tema, le ponía como ejemplo, lo tocamos un rato el tema de la IA, también te empiezas a sentir insuficiente o empiezas a sentir que no eres capaz. Eso creo que es muy, muy poderoso. Y Pacho, pues que además es un caso excepcional pues, de resiliencia y de capacidad. Precisamente nos hablaba también muchas veces de las validaciones de conocimientos, que necesitamos que otros validen los conocimientos y capacidades, y él lo habla específicamente alrededor de las personas con discapacidad, que es un tema pues, que es muy cercano a él, muy cercano a su propia vivencia. Y eso creo que también, exacto, muchas veces nosotros tenemos que, como emprendedores, que ir a validarnos ante los demás, o sea, que para que el otro nos crea, o sea, ¿quién le ha vendido? Ah, no, espérate, cuando le venda al más grande, si me vendiera a mí, espérate que para vender la grande, sí, primero a usted. Entonces creo que hay un reto grande, también de conocimientos, de validación, nos habla Lili de la presión tributaria, y muchas veces uno no sabe de esa vaina, entonces dice miércoles, ay, pucha, ¿qué dice? Espérate que me salí por aquí, aquí estoy. Y muchas veces uno no sabe, la presión. Entonces, ajá. Y sí. Cuando uno le sale la DIAN que tiene que pagar más de lo que se gana, sí, Lili, pero hemos estado varios. Sí, a mí, por ejemplo, ese tema de entender la contadora, para mí, por ejemplo, personalmente ha sido un reto muy teso. Entonces, tenemos una parcera que nos acompaña un montón en el proceso, que nos tiene mucha paciencia, pero, por ejemplo, el proceso hasta que logramos, por ejemplo, con ella unificar un lenguaje que nos permitiera a nosotros entender y que cuando le preguntáramos no diera por obvio, sino que nos entregara la información que nosotros no estábamos recibiendo, generó también un montón de, todavía pasa, se generan momentos de mucha tensión, ¿cierto? Porque hay que pagar tal cosa que hay que pagar anual, no sé qué, y es tanto, y uno, ¿qué? Y dices, no, es que eso se cruza con no sé qué y no sé qué, pero después de que ya estábamos nosotros en el claro, de dónde vamos a cada plata, ¿cierto? Y es también entender eso, en ese tema del conocerse a sí mismo, es también quererse un montón y tener mucha paciencia, hermano, porque si, yo creo que hay una cosa muy particular en este tema que tiene que ver con el tema de emociones, con el tema de salud mental, y es ese diálogo interno y qué tan positivo, qué tanto daño hace también, ¿sí o qué? Que ese es otro de los aprendizajes que he venido recogiendo en este camino, y el que una vez más yo siempre estoy muy agradecido como con el equipo porque me ha permitido entender un poco ese tipo de cosas y desde pues como adaptarlas a mi vida también, pues sí o qué, claro. Y es entender que mucha de esa voz ni siquiera es de uno y que uno puede también cambiar un poco ese diálogo y hacerse cargo de él y que no tiene que ver solo, sobre todo, lo que volvemos a lo mismo. Lili, a todos los que están comentando esa presión, esa carga, esa cosa, lo decíamos hace un rato, pues lo repito, es que uno no tiene que ser capaz con todo solo, pues, o sea, el poder contar con un profesional de salud mental que esté al lado de uno enseñándole, dándole herramientas, ayudándole a ver de otra manera la situación que uno entiende, entendiéndose a sí mismo en ese tipo de procesos, se hace una diferencia muy grande, Juan, se hace una diferencia gigantesca. Poderoso, sí, yo estoy de acuerdo, creo que el diálogo interno es clave y el tipo de diálogo que uno tiene, ¿no? Si es un diálogo positivo, ¿no? Yo, por ejemplo, yo soy muy impaciente y soy muy paciente incluso conmigo mismo, o sea, a veces la gente que me rodea, el equipo que está, me dice, pues, ¿qué te quiere que todo sea allá? Y yo, sí, pero y actúo en consecuencia, ¿no? Porque hago, pues, no simplemente digo, haga, sino que yo me meto y escuche las cosas. Y creo que hay que saber gestionar también, no llevar a los extremos ni ser el artífice como líder de un emprendimiento de quemar al equipo, ¿cierto? Yo creo que ahí también hay otro reto grande
está bien, uno tiene muchas presiones, pero hasta qué punto logra entender pues, las dinámicas del negocio y no quemarse ni quemar también a su gente, diría yo, ¿no? Esa es la otra, hermano. Entender eso, pues, entender hasta dónde puede forzar la máquina, Ajá, ¿cierto? ajá, Es muy teso, es muy, muy teso, porque claro, uno la de uno me lo alcanza a medir porque la está viendo, pero la del otro, claro, ¿qué? claro. Entonces ahí ese diálogo con el otro también es súper importante y es abrir la conversación no solamente para saber cómo vamos con las métricas del mes, ¿cierto? Que el afán nos permite muchas veces solamente medir, dijimos que tal, para el miércoles estaba listo tal cosa, ¿cómo vas con eso? Ajá, ¿Cierto? ¿No? Y cómo vas con lo otro, cómo vas con la vida, claro. ¿cierto? Sí, Que nos permite que el también. cómo estás no sea una pregunta vacía, bien y tú y sale para pintura, sino que sea una pregunta real. Oiga, ¿cómo estás? O sea, y sentirte Sí, preocupado por tu equipo. Poderoso, poderoso. ese pedacito es bien poderoso y bien importante también. Vale, Tavo. No, pues ya vamos como cerrando. Me gustaría, Tavo, pues además de agradecerte, hermano, inmensamente, creo que nos has dado unos tips y unas recomendaciones muy potentes a todos quienes estamos aquí, estamos aprendiendo. A mí me has dejado personalmente muy reflexivo de mi exceso de rabia un poco a veces y también de exceso de autoexigencia y exigencia también a los demás y muchas veces incluso a los que más quiero y si trabajan conmigo peor. O sea, que creo que ahí me quedan un montón de reflexiones y de cosas por revisar. Me gustaría, pues, además de agradecerte, cerrar un poco como con tus reflexiones finales, Tavo. Un poco, si quieres hacer un poco un compendio de algunas cosas que hemos hablado, si nos quieres echar un tema adicional que dices, este tema no se puede quedar sin que lo conversemos y nos haya faltado en la conversa. Hermano, en tus Yo, manos este último espacio. listo, simplemente recordarles que no somos solamente lo que hacemos, que ha sido uno de los retos más difíciles de entender en este proceso del emprendimiento. O sea, que el hacer y los resultados del hacer no son lo único que nos define como personas, ¿cierto? Ya la afuera está midiéndonos demasiado por eso. Y hay una cosa muy tesa, es que no nos ven como individuos, sino como individuos. O sea, vos pa Bancolombia sos el número de cuenta 0000 ta 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 ta, ta, ¿cierto? Vos pa la cuenta de tal cosa o para el cliente tal, sos el que me resuelve esto. Ya somos pedacitos por un montón de gente, ¿cierto? El tema de tratar de no medirnos solamente por ahí y no solamente medirnos, sino ser. Es una de las aprendizajes más difíciles de ganar, pero además más poderoso para transformar también como los días pues, en las cosas. Lo otro es, lo hablamos hace un momentico, cuando hablamos de emprendimiento, hablamos de emoción, el darle espacio a la queja y darle espacio a procesar y conversar la incertidumbre hace que de entrada el cerebro lo sienta distinto. ¿Cierto? O sea, el que vos te puedas permitir expresar lo que te está pasando ya hace que la cabeza lo ponga en otro lugar. Le pueda dar otro espacio a eso y pueda incluso procesar hasta la solución puede estar ni siquiera en la respuesta del otro, en que vos empeces a soltar todo eso que te carga, te puede permitir llegar ahí, ¿cierto? Y hay una cosa muy bacana que tiene que ver también con los aprendizajes de la escuela, con los jóvenes, y es entender sobre todo quienes trabajamos con jóvenes y tenemos dentro de nuestros equipos de trabajo a personas jóvenes, entender que el mundo que ellos están viviendo es muy distinto al nuestro, ¿cierto? Y que no podemos medirlos como por la misma medida que nos medían a nosotros, porque definitivamente su universo es completamente distinto. O Okay. sea, la escala de valores es completamente distinta, sus necesidades son distintas, las condiciones materiales con las que nosotros nos creamos son distintas a las de ellos, e incluso las condiciones con las que nosotros empezamos nuestra vida laboral son distintas a las condiciones Claro. con las que ellos inician su vida laboral. Entonces, entender eso hace que esa relación pueda ser mucho más potente y que de alguna manera contrarrestemos eso que pasa también mucho en el tema laboral actualmente y es la fuga de talentos jóvenes que están pasando constantemente y que angustia tanto a los emprendedores y a las personas que están al frente como de procesos. Creo que está Claro. ahí pues como la base. Y lo último es simplemente recordarles que en particular desde nosotros lo hacemos desde el arte, pero que hay muchas maneras de gritar. O sea, que hay muchas maneras de expresar eso que nos está pasando en el día a día, hay muchas maneras de darle fuga. Yo sé que su merced lo hace con fútbol y seguramente nos hace con el televisor todo lo que pueda, o no sé si juega, pero sé que tienes una pasión muy grande alrededor también como de un equipo en particular, de un deporte, de no sé qué, ta, ta, ta. Pero cada uno de nosotros puede encontrar unas formas distintas de poder expresar y de transitar por esa emoción y darle un lugar. El arte en particular a nosotros nos sirve un montón porque si usted una canción puede, tres acordes pueden decir muchas cosas que la palabra no. Claro. Y desde ahí también los invito como a explorar a ver si de pronto en las herramientas artísticas podemos ganar herramientas para pilotear lo que nos pasa en el día a día. Claro que a mí me pasa, Tavo, ahí cuento una anécdota, que a mí en el fútbol y mi equipo,
muchas veces me hace más rabiar que dar felicidad, pero bueno, creo que logro transitar muchas más cosas en el running. Yo he encontrado, trotando, he encontrado momentos de desprenderme. O sea, lo bonito en mi caso del running y es como un mensaje para que cada quien encuentre como que resuena con él. En tu caso es el arte, la música. A mí el running me quita los problemas de encima. O sea, yo estoy muy enredado y me voy a trotar. Y trotando, hermano, el cuerpo está en eso, el cuerpo y la mente están en eso. Y uno, puff, literalmente libera la mente de un montón de preocupaciones, la suelta un rato, descarga, o sea, cansa el cuerpo, pero alimenta el alma, diría yo. Y termina uno en otro momento histórico. Por lo menos para mí eso ha sido muy, muy valioso. Lo dejo ahí como un mensaje también de parte mía final. Bacanísimo, Juan. Nada, Tavo, hermano. Mil y mil gracias. Qué buena conversa. Gracias a todos los que nos acompañaron aquí, sus comentarios, sus regalitos. De verdad que nada, seguimos en esto. Recuerden, mañana tenemos otro espacio todos los días, 7 a 8 pasaditas, porque esto se pone chévere y emocionante. Estamos hablando de salud mental, que es un reto grande que queremos trabajar y transitar juntos. Si les gustó este live, inviten gente. Queremos cada vez creciendo. Estamos arrancando con esta cuenta, pero la idea es llegarle a mucha gente con todo este conocimiento valioso de nuestros invitados. Tavo, nuevamente mil gracias, hermano. Un abrazo y una feliz noche para ti y para todos. Muchas gracias. Vamos por las calles. Gracias, Chao. un abrazo. Chao, chao.